mis otras actividades no van a tener, digamos, un sistema de gestión vial de acuerdo a esta norma. Eso sí se puede hacer. Ah, ya, ya. Gracias, claro. No te preocupes. Bien, Rafael, bueno, podemos empezar con los dos compañeros que estamos y ya en el transcurso seguro se van a ir acoplando más participantes. Entendemos de repente tienen diversas actividades, ¿no? Entonces, ¿Ya? avancemos. Yo sigo todavía ¿Ya? configurando el Facebook, que tengo un poquito de problemas, pero ya estamos con la grabación también, ¿no? Entonces, ¿Ya? ¿Ok? bienvenido Rafael y te doy el pase, ¿no? Ya, perfecto. Perfecto, Fede, gracias. Ok, estimados. Entonces, vamos a continuar con esta revisión de esta norma de seguridad vial. ¿Sí? Entonces, el día de ayer llegamos a revisar pues todos estos temas de estadísticas, todos estos temas de la introducción sobre seguridad vial, sobre la matriz Hadoop, ¿no? Y empezamos a revisar la norma con respecto a sus definiciones. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a revisar la norma en este requisito contexto de la organización, que es parte del capítulo 4. ¿Ok? Entonces, este capítulo 4, como pueden ver, tiene 4 requisitos, ¿no? La comprensión de la organización y de su contexto, tiene lo que es comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tiene la determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad vial y tiene el sistema de gestión de la seguridad vial. ¿Ok? No tiene, digamos, un requisito más, son solamente 4. Hay algunas normas que sí tienen 5 requisitos. ¿Ok? ¿Qué dice este primer requisito? ¿No? Comprensión de la organización y de su contexto. Lo que la norma textualmente dice es lo siguiente, ¿no? La organización debe determinar las relaciones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad vial, ¿no? ¿Y qué más dice? La organización debe identificar su rol en el sistema vial. ¿Qué más? Identificar los procesos, actividades asociadas y funciones de la organización que pueden afectar a la seguridad vial y determinar la secuencia e interacciones de estos procesos, actividades y funciones. ¿Qué quiere decir este requisito 4.1? Si ustedes han revisado otras normas de gestión que tienen este anexo SL, ¿no? El requisito 4.1, ¿no? Y el requisito que sigue, por ejemplo, el 4.2, son requisitos que están asociados a, digamos, conocer, ¿no? ¿Cuál es la situación de una organización con respecto a sus actividades, con respecto, por ejemplo, a elementos externos que pueden tener una influencia en sus actividades, ¿no? Elementos internos que también pueden favorecer una gestión preventiva o pueden afectar esa gestión preventiva. ¿Ok? A ver, vamos a revisar el 4.2 también y luego vamos a hacer un ejemplo para que, digamos, estos conceptos queden un poco más claros. ¿Ok? Y el requisito 4.2, ¿qué te dice? Te dice comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Y acá que te dice, la organización debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la seguridad vial, ¿no? Los requisitos de estas partes interesadas, ¿no? Requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad vial que la organización suscribe. Ok, ahora, si ustedes van a implementar esta norma en una empresa, ¿no? Acá hay una cosa, quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Las normas ISO, ¿no? Sobre todo desde que tienen este anexo o estructura de alto nivel, como se le conoce, eh,
han, digamos, retirado mucho texto en el que se menciona el hecho de tener información documentada, ¿no? Por ejemplo, si revisamos este requisito 4.3, en el último párrafo que dice, el alcance debe estar disponible como información documentada. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que cuando uno define el alcance, tiene que tener un documento, ¿no? Y que esté disponible, que podamos saber dónde está el alcance y de qué trata el alcance. O sea, tiene que haber un documento de respaldo donde diga, este es el alcance de esta empresa en seguridad vial. Pero si revisamos el 4.2 y el 4.1, no dice ese punto. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario, desde un enfoque de implementación, tener un documento que diga cuál es mi contexto, cuáles son mis cuestiones internas, cuáles son mis partes interesadas. Pero, acá viene el otro elemento. Cuando se hace una auditoría interna, ¿no? O una auditoría externa de segunda parte, tercera parte, etcétera, ¿no? De acuerdo a esta norma de auditoría que es la ISO 19011 versión 2018, en esa norma de auditoría y por la misma definición de auditoría, se menciona, ¿no?, que la auditoría es un proceso sistemático, etcétera, ¿no? ¿No? Y si revisamos solamente la definición de auditoría, te menciona el hecho de que se requiere de evidencias, ¿no?, para evaluar la conformidad de un sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, tal vez este es un poco, ¿cómo le podríamos decir? Confuso, ¿no? Tal vez que podemos darle otro tipo de calificación, pero por una parte tenemos normas de gestión, ¿no? Que te dicen que donde en algunos requisitos te dicen mantener como información documentada y en otros no te dicen absolutamente nada. Y por otra parte tenemos una norma de gestión, ¿no?, como la 19.011 sobre auditorías, que sí te mencionan que para evaluar la conformidad uno requiere evidenciar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si tú estás siendo auditado en esta norma y te dicen, oye, ¿dónde está definido tu comprensión de la organización? ¿No? Y tú respondes, yo lo sé y no lo he escrito. Ok, no hay ningún problema, ¿no? Pero demuéstrame, evidénciame cuál es esa evaluación, cuál es el resultado de esa identificación que has hecho. Entonces, es muy difícil, ¿no?, que los responsables de una organización se acuerden de algo que han podido analizar en un momento, ¿no? Y sobre todo cuando no hay, digamos, un registro, ¿no? No hay una evidencia, no hay un acta, no hay un informe o cualquier otra evidencia donde se haya notado cuáles han sido estas cuestiones externas e internas. Debido a eso, ¿no?, es recomendable, ¿no?, que las organizaciones tengan algún documento, tengan algún registro o tengan algún tipo de información documentada donde se precise, se indique, se registre este análisis. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar, ¿no?, vamos a hacer en realidad un pequeño ejercicio para poner, digamos, tener más claridad con respecto a este requisito. ¿Sí? Ok. Entonces, empezamos, ¿no? Ahora les estoy compartiendo un documento Word, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí, digamos, estoy empezando a implementar un sistema de seguridad vial, ¿no? Y voy a empezar haciendo esta evaluación sobre la comprensión de la organización y de su contexto. Yo de repente por el 4.1 creo un documento y este documento le voy a denominar contexto de la organización, ¿no? O puedo determinar cuestiones de la organización, ¿no es cierto? Y obviamente le pongo una fecha, etc., ¿no? Entonces, digamos, el primer punto, ¿qué me pide a mí la norma? Lo que la norma ahí me pide es determinar cuestiones internas y externas que sean pertinentes, ¿no?, y que puedan afectar a mi sistema de gestión de seguridad
vial. Entonces, yo puedo poner acá, por ejemplo, ok, ¿cuáles son las cuestiones internas? Ah, ok. Entonces, yo digo, ok, yo tengo, digamos, como primera cuestión interna que puede afectar a mi sistema de seguridad vial, ¿no? Unidades vehiculares antiguas, ¿no? Y acá yo todavía puedo procesar y decir, ok, ¿no? De 20 unidades, ¿no? 12 tienen más de 15 años de circulación, ¿no? Como ejemplo, ¿ok? Y luego de eso, yo sigo evaluando algún otro tema de cuestiones internas y digo, ok, no, tenemos personal, ¿no? De más de 65 años, ¿no? Conductores, ¿no? Que que según reporte del médico ocupacional han perdido capacidad auditiva leve, ¿cierto? Entonces, yo estoy colocando, digamos, acá factores que que de repente van a facilitar o van a entorpecer la gestión en el sistema de seguridad vial. ¿Por qué? Porque si yo tengo unidades antiguas, ¿no? Es posible que yo requiera más atención, requiera, digamos, mantenimientos tal vez más periódicos. Como son más antiguos, las unidades tal vez han perdido confiabilidad. Y de igual manera, no es que uno quiera generar algún tipo de discriminación, pero si contamos con personal de cierta edad por un tema justamente de edad, ¿no? Y empezamos a sufrir o a presentar ciertas ventajas físicas. Entonces, todos en un momento vamos a perder capacidad auditiva, capacidad ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos esta situación, es un aspecto a considerar porque puede ser una causa de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces yo voy identificando y coloco y digo, tengo estas dos cuestiones internas, ¿no? ¿Y qué más? Puedo tener muchas otras, ¿no es cierto? Puedo tener muchas otras. Ok. Y ahora coloco, por ejemplo, las cuestiones externas, ¿cierto? ¿Qué otras cuestiones externas yo puedo yo tener que afecten a mi empresa en lo que respecta a la seguridad vial? Entonces, yo como cuestiones externas puedo colocar alguna información que ya sé y que, por ejemplo, hemos revisado el día de ayer, ¿no? Entonces, ¿qué puedo colocar? Incremento, ¿no? Anual del parque automotor, ¿no? De forma intensa o alrededor de 100.000 unidades, ¿cierto? Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque se supone que con estas características yo voy a estar expuesto, ¿no? A una situación de transitar, ¿no? A medida que pasa el tiempo, con más unidades, ¿cierto? En mi sentido, en sentido contrario, entonces es un aspecto que yo tengo que considerar. ¿Qué otra cosa puedo yo determinar como una cuestión externa que puede afectar, digamos, a mi sistema de gestión de seguridad vial? De repente yo coloco y digo, no, yo puedo colocar, por ejemplo, ¿no? Eh, cambio climático. ¿Por qué? ¿Y esto cómo me afecta a mí, no? Que digamos, ¿no? Irregularidades climáticas, ¿no es cierto? Lluvias fuertes, por decir cualquier cosa, fuera de temporada, ¿no? Y es un poco lo que pasó en 2017. Ha habido más eventos de huaicos, se incrementaron los accidentes viales, ¿no? Eso sucede, ¿no?
Y puedo colocar, por ejemplo, ok, COVID-19. ¿Cómo me puede a mí afectar el COVID-19, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Tal vez este tema de la COVID-19 puede hacer, ¿no?, que mis conductores, ¿no?, se enfermen y pierda o se reduzca mis operaciones. Desde un punto, tal vez, como yo tengo que cumplir con el cliente, voy a acelerar mis operaciones de contratación de personal nuevo, ¿no? Entonces, es un factor que a mí me puede, digamos, afectar de alguna manera. ¿Qué más dice este 4.1? Este 4.1 lo que menciona, por ejemplo, es que aparte de esto, porque esto que estamos colocando es, digamos, lo que va a corresponder a este primer párrafo, ¿no?, que es la organización debe determinar las cuestiones internas y externas. Pero ¿qué más dice? La organización debe identificar su rol en el sistema vial. ¿Cuál es mi rol en el sistema vial, no? Yo soy un usuario de vía, ¿no?, a través de la conducción de vehículos, ¿no? Y realizo el transporte de personas y de equipos pesados y químicos. Entonces yo tengo una empresa de transporte donde realizo 3 tipos de actividades. Tengo una línea de transporte de personas, ¿no?, buses, tengo equipos cama-bajas donde presto servicios de transporte de equipo pesado, y tengo camiones donde con los cuales transporto químicos. Ok, ¿qué más menciona esta norma, no? Que tengo que identificar los procesos, actividades y funciones, ¿no?, que pueden afectar a la seguridad vial. Entonces yo digo, ok, de todos los procesos que tengo, ¿cuáles son los procesos que están asociados a la seguridad vial? Entonces yo coloco acá mis procesos. ¿Cuáles son esos procesos? La gerencia general, porque son los que toman decisiones con respecto al sistema de gestión de seguridad vial. ¿Qué más? La gerencia de operaciones, ¿no?, porque son los que planifican y programan los servicios, ¿no? También tengo una jefatura de mantenimiento de la flota vehicular, que también es importante porque en ellos recae, digamos, mucha responsabilidad con respecto al óptimo estado de los vehículos, ¿no? Tengo también una jefatura de recursos humanos, que son quienes seleccionan y evalúan a todo el personal de la empresa, y obviamente un personal de suma importancia como son los conductores, ¿no es cierto? ¿Qué más? También tengo una jefatura logística, que son los que se encargan de las compras de DPPs, de GPS, de vehículos, de repuestos, de químicos, etc. Eso también es un proceso que puede afectar, ¿no?, a mi sistema de gestión de seguridad vial, ¿no? Y así, entonces yo identifico procesos y también identifico puestos. Entonces ya tengo la gerencia general, tengo el proceso de operaciones, tengo el proceso de mantenimiento, el proceso de recursos humanos y de logística, y también estoy acá colocando, digamos, la jerarquía en cuanto a gerencias y jefaturas, que son aquellos que, digamos, van a ser, son los responsables de estos procesos y que van a, digamos, estar asociados a mi sistema de gestión de seguridad vial, ¿no? ¿Qué otras cosas puedo colocar acá? En general, el tema de actividades asociadas, ¿no? De repente yo puedo colocar que como una actividad asociada, etcétera, ¿no?, es que yo realizo la tercerización, ¿no?, de transporte. ¿Qué tercerizo? Tercerizo el transporte de equipos pesados, ¿no? De forma permanente y periódicamente, porque a veces me faltan unidades, ¿no?, el transporte de
químicos. Entonces, eso también lo voy determinando, ¿no? Y luego de eso yo voy a evaluar, digamos, o voy a elaborar, como acá te dice la norma, un mapa de procesos, ¿no? Si ustedes buscan, bueno, ahorita no lo puedo hacer porque es muy complicado, ¿no? Eh, este último punto del 4.1 se refiere a esa necesidad de llegar a conocer cómo se relacionan los procesos en mi organización. Entonces, de repente, a ver, acá yo puedo colocar, pues, en un mapa de proceso, ¿no? Los niveles jerárquicos, ¿no? Y establecer, ¿no? Aquellos procesos que son estratégicos, donde, digamos, está la gerencia general, ¿no? Aquellos procesos de operaciones, ¿no? Donde está justamente el proceso de operaciones, y establezco los procesos de soporte, ¿no? Y aquí en esos procesos de soporte, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar mantenimiento, voy a colocar recursos humanos, voy a colocar logística, entre otros. Entonces, cuando yo tengo esta información, ¿no? Redactada, colocada, registrada en algún documento, yo voy a poder demostrar ante una auditoría, ¿no? Que ya he identificado el requisito del 4.1, ¿no? Que es el requisito, como les decía, donde la norma establece que hay que definir o establecer, ¿no? Cuáles son las cuestiones internas y externas. ¿Ok? Y luego está el requisito 4.2, ¿no? Que como les decía, este es un requisito en la cual la norma establece la identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad vial, ¿no? Pide, digamos, que se conozca y se determine, o se determinen los requisitos de esas partes interesadas, ¿no? Y también hay que, digamos, determinar aquellos requisitos legales y otros que digamos, relacionados con este tema de la seguridad vial y que, digamos, son necesarios implementarlos, trabajarlos u otros requisitos. ¿Ok? Entonces, para el requisito 4.2, ¿no? De partes interesadas, en un contexto de implementación tendríamos que también contar con algún documento donde se determine quiénes son esas partes interesadas. Entonces yo puedo colocar como partes interesadas, por ejemplo, como una primera parte interesada, a los accionistas, ¿no es cierto? O dueños de esta empresa. ¿Qué más? Coloco a los trabajadores, ¿no? ¿Qué otros partes interesadas pueden haber? Los clientes, ¿no es cierto? Los proveedores, ¿qué más? Las autoridades y fiscalizadores. Ok, aquí más puedo colocar como partes interesadas. También a la comunidad, ¿no? ¿No es cierto? Y pueden haber muchos otros más. Con esto yo ya estoy cumpliendo esta primera parte donde me pide identificar a, que me piden, digamos, eh, identificar a las partes interesadas, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿no? Yo tengo que determinar cuáles son los requisitos de estas partes interesadas, ¿no es cierto? Y que obviamente las tengo que considerar, como lo vamos a ver luego, digamos, es importante porque de ahí pueden aparecer algunos riesgos en el sistema de gestión de seguridad vial. Entonces, digamos, los accionistas que van a querer, ¿no? Como ejemplo, yo puedo determinar que ellos quieren tener, digamos, un tema de rentabilidad y fortalecimiento de la imagen de la empresa, ¿no? Porque, digamos, se crea la imagen, aparece la marca y por lo tanto va a haber, digamos, bastantes opciones para que la empresa crezca y se mantenga en el mercado, ¿no? ¿Qué cosa quieren los trabajadores? Los trabajadores quieren, digamos, labores, no sé, labores apropiadas en cuanto a los horarios, ¿no? Y reconocimientos, ¿no? Aparte del tema del sueldo, etc. ¿Qué quieren los clientes, no?
mercadería, entregada a tiempo, viajes, seguros, ¿no es cierto? ¿Qué quieren tener los proveedores, no? Un suministro permanente. ¿Qué quieren las autoridades? Cumplimiento de leyes y aplicación de sanciones. ¿Y la comunidad qué quiere? No quiere accidentes. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, eso. Entonces, yo identificando estos primeros puntos de las partes interesadas, ¿no? Voy cumpliendo con los dos ítems que están en este requisito. ¿Y qué más me pide la norma? ¿No? Identificar los requisitos legales. Entonces, yo tendría que tener, digamos, tal vez, un listado, una matriz donde eh, se tenga identificado los requisitos legales que aplica. Entonces, ¿qué me va a aplicar a mí? Como lo decíamos el día de ayer, me va a aplicar el Código de Tránsito, el Reglamento Nacional de Administración del Transporte, me va a aplicar de repente el Reglamento Nacional de Vehículos, me va a aplicar la normativa sobre el tema de la inspección técnica también de vehículos, me va a aplicar la norma sobre transporte de residuos sólidos y materiales peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que tener, digamos, toda esa información. ¿Ok? Entonces, teniendo estos datos, ¿no? Teniendo, digamos, estos documentos, ¿no? Yo voy a dar, digamos, cumplimiento a estos dos requisitos, ¿no? Al 4.1 y al 4.2. ¿Ok? Ok, estimados, no sé si hay alguna duda, consulta, alguna duda con respecto a estos dos documentos, a estos dos requisitos. Ingeniero, una consulta. Veo que en esta norma no pide, por ejemplo, hacer revisión y seguimiento de estos dos puntos, a diferencia de la 9001, ¿no? Así es. Entonces, que no, o sea, una vez lo elaboro y de ahí ya no es necesario su seguimiento, su revisión, o por qué ya no se exigen en estas normas. A ver, mira, cuando revisemos la norma, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, tiene algunos aspectos que son muy sencillos y que no entran a detalle, como la 9000, 14000, etc. Como tú bien dices, efectivamente, la 9000 y otras normas te mencionan, ¿no? Que cuando tú identificas las cuestiones internas, externas y partes interesadas, que tú mantengas esa información y la revises, efectivamente, ¿no? Pero esa norma no lo establece, ¿no? Entonces, en realidad, si tú lo identificas la primera vez, ¿no es cierto? Y lo mantienes ahí por años, ¿no? En un contexto de auditoría no te podrían decir, oye, ¿por qué no lo has actualizado? La norma no me pide y bueno, y no lo he actualizado porque creo que no es conveniente, ¿no? No veo ningún cambio. Entonces, el tema de la actualización o revisión de esa información ya va a depender, digamos, de la organización. Pero como tú dices, no está en la norma, ¿no? O sea, no es factible, no es posible, nadie, digamos, te podría obligar, ¿no? Un auditor, etcétera, etcétera, para que realices digamos, esa actualización. Bastaría con que una sola vez, digamos, hagas esa identificación y simplemente te asegures que este, uh, digamos, es una información confiable, ¿no? Es una información que, digamos,
digamos, se mantiene vigente, ¿no? Pero como tú indicas, no está establecida en la norma para, digamos, hacer una revisión permanente y generar una actualización. No está. O sea, en un contexto de auditoría, no te pueden observar si, por ejemplo, este análisis lo has hecho hace 2 años, ¿no? Y en estos 2 años no has hecho ninguna actualización, para nada. Lo que sí, digamos, eh, tienes que asegurarte, pero como vamos a ver más adelante, eso también es en el capítulo 9, es que te tienes que asegurar que los requisitos legales que te aplican, sí tienes que hacer una evaluación para ver si estás cumpliendo, ¿cierto? Pero no te piden tampoco, digamos, que digamos, no te piden directamente que hagas una actualización, pero acá en este punto la norma que te dice, ¿no? Que tú debes determinar los requisitos legales. Entonces, tú puedes decir, digamos, a grosso modo, me aplican estos 8 requisitos legales, ¿no es cierto? Y como ya sé estos 8 requisitos legales, yo ya voy a estar implementando, digamos, las modificatorias que se emitan más adelante, ¿no? Entonces, si lo manejas así, perfecto, ¿no? No tienes que tener, digamos, todo actualizado, pero se supone, pero lo que sí tienes que hacer es evaluar si estás cumpliendo, ¿no? Eso, que lo vamos a hacer más adelante, está en el capítulo 9, ¿no? Pero no es, digamos, eh, eh, este, no está establecido como un debe de la norma que tengas que hacer esta actualización de manera permanente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna consulta más? No, gracias. ¿Ok? Ok, estimados. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? A ver, entonces, luego está, como lo estamos viendo acá, el requisito 4.3, ¿sí? Este requisito 4.3 es, digamos, el requisito donde se establece o la norma te pide establecer, determinar tu alcance, ¿no es cierto? Pero lo que la norma precisa es que la organización tiene que saber cuál es el límite, cuál es la aplicabilidad de su sistema de gestión de seguridad vial. Pero ¿qué te menciona? ¿No? La norma te menciona que cuando definas tu alcance, tienes que considerar justamente como primer punto la información, ¿no? O la determinación de las cuestiones internas y externas, partes interesadas, que se han identificado en los requisitos precedentes. Y también te habla de los requisitos de planificación del capítulo 6. Mira, vamos a adelantar, ¿no? El capítulo 6, ¿de qué te habla? Te habla de temas de liderazgo, ¿no? De temas, digamos, perdón, de generalidades, ¿no? Las cuales tú ya debes de empezar a establecer tus objetivos, ¿no? Tienes que establecer tus acciones para tratar riesgos y oportunidades, ¿no? Y acá, este punto que yo les mencionaba el día de ayer y que posiblemente eso lo veamos más adelante, ¿no? Tus indicadores de desempeño, ¿no? En 3 tipos de nivel, ¿no? Tus indicadores de exposición al riesgo, tus indicadores finales de resultados y tus indicadores intermedios, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes esa información adicional, tú empiezas a decir, por ejemplo, ¿dónde tengo más accidentes? Si seguimos con el ejemplo de esta empresa que tiene actividades de transporte de pasajero, tiene actividades de transporte de mercadería, de productos químicos y transporte de equipos pesados, mencionamos lo siguiente, digo, ok, yo hago operaciones a nivel nacional, mi transporte de pasajeros está, digamos, esta cobertura en la zona de Lima a Tumbes. El tema de maquinaria pesada lo hago en las minas cuando me piden, entonces esto es digamos, costa y sierra.
Y los químicos también voy, muchas veces llego hasta Pucallpa, entonces coberturo todo el Perú y yo empiezo a analizar y digo, eh, ¿qué es lo más sensible? ¿De dónde hay más legislación? ¿Dónde tengo más accidentes? ¿Dónde realmente yo quiero aplicar y mejorar y demostrar que estoy comprometido con la seguridad vial? Entonces, con toda esa evaluación de indicadores, ¿no? Donde yo digo, ok, ¿dónde tengo accidentes? ¿No? Y qué tan graves han sido mis accidentes? Yo digo, ok, hace 5 años un bus tuvo sufrió una volcadura de un bus, ¿no? Que se murieron mucha gente, tuve problemas, casi quiebro, etcétera, 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 ¿no? Maquinaria pesada, los vehículos van lentos, los choferes son muy especializados, no he tenido problemas, ok. Y con los químicos, bueno, los químicos sí también son sensibles porque a veces transporto cisternas, ¿no? De 20.000 galones con estos químicos, ¿no? Entonces voy a hacer un sistema de gestión de seguridad vial al transporte de personas de Lima, en la ruta de Loma a Tumbes, ¿no? Y el transporte de químicos. Pero el equipo pesado lo voy a retirar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, orientar justamente, como acá te dice la norma en el penúltimo párrafo, ¿no? Yo voy a definir el alcance de mi sistema de gestión de seguridad vial a esas actividades que son, digamos, más sensibles y que yo quiero, digamos, disminuir, evitar, ¿no? Eliminar, etcétera, todas estas consecuencias fatales o accidentes de tránsito con alta severidad. Entonces, ¿no? Yo puedo, digamos, establecer, ¿no? Acá seguimos con el Word y digo, ok, mi alcance. ¿Cómo voy a redactar el alcance? ¿No es cierto? Entonces, yo puedo redactar el alcance como lo siguiente, ¿no? O sea, ¿sobre qué va a ser mi sistema de gestión de seguridad vial? Yo digo, servicio, ¿no? De transporte de pasajeros en las rutas, ¿no? Que cubren las regiones de Lima, ¿no? Ancash, ¿no? La Libertad, Chiclayo, Piura y Tumbes. Y el servicio de transporte de químicos peligrosos a nivel nacional. Ok, entonces yo digo, y he tenido eventos fuertes, graves en lo que es transporte de pasajeros, entonces quiero implementar mi sistema de seguridad vial para mis operaciones de transporte de pasajeros. También realizo actividades de transporte de equipo pesado, pero ahí nunca ocurrió nada, son actividades controladas, va un convoy siempre de la mina, entonces no quiero hacerlo ahí, aparte que es muy esporádico, ¿no? Pero sí también hago cada cierto tiempo transporte de químicos y ahí sí, pues, nunca he tenido accidente, ¿no? Pero sí sería bueno tal vez tener indicadores, tener procedimientos específicos, porque si ocurre un accidente, ahí sí la cosa puede ser más, eh, puede ser, digamos, bastante complicada, bastante catastrófica. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí yo? Voy a tener, digamos, dos tipos de operaciones, de las 3 o 4 o más que yo puedo tener, que van a estar dentro de mi sistema de seguridad vial. ¿Ok? ¿Ok, estimados? ¿Está claro? ¿Está claro, digamos, la determinación del alcance?
¿Está claro, estimado? ¿Sí? Edward, José, Luis, ¿alguna consulta o está claro este tema del alcance? Ingeniero, en la 4.1 y en la 4.2 debería contemplar, mejor dicho, el análisis de todas mis actividades, ¿no? Más allá de que no estén, más allá de que no voy a analizarlos, más allá de que no van a estar en el alcance, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo del transporte de maquinaria pesada, que si bien es cierto, no lo estamos considerando en el alcance, pero sí se tiene que hacer un análisis en el 4.1 y en el 4.2, ¿verdad? Sí, claro. O sea, justamente la idea para al final, digamos, determinar sobre qué actividades o procesos yo quiero tener un sistema de gestión vial, tengo que tener, digamos, una base, un sustento para decir yo dónde va a estar realmente el valor de contar con un sistema de seguridad vial, porque también me va a costar mantener mi sistema de seguridad vial. De repente voy a necesitar supervisores adicionales, voy a, no sé, contratar una consultora, si quiero certificar, tengo que, digamos, pagar una certificadora que me audite y que me emite el certificado, ¿no es cierto? Entonces, es una situación que, digamos, me va a generar también a mí un tema de inversión, ¿no? Y si pensamos fríamente, tal vez no vale la pena, ¿no? Incluir actividades, pues, que hago 2 o 3 servicios al año, que me pagan bien, pero no es tan seguido, ¿no? Entonces el factor de exposición al riesgo es realmente bajo. Pero sí, digamos, sí es importante tal vez incluir operaciones que se realizan todos los días, ¿no es cierto? Y varias operaciones todavía, ¿no? Y en una zona de alta transitabilidad como es la Panamericana, ¿no? Entonces, ahí yo digo, sí, ahí yo creo que tengo que aplicar esto porque ahí han estado mis accidentes, ahí es donde hay mayores riesgos, ¿no? Pero como tú dices, yo tengo que tener ese análisis, esa información para que a mí me permita tomar una decisión. ¿Ok? Ok. Entonces, si no hay otra consulta, vamos a regresar a la presentación. Ok. A ver, vamos a ver acá. A ver, entonces, lo siguiente. El último requisito de este capítulo, ¿no? De la 4.4, perdón, del contexto de organización, es el
4.4, ¿no? Que es Sistema de Gestión de la Seguridad Vial. Acá, ¿qué te dice, digamos, la norma? Lo que la norma te establece, ¿no? Es que cuando vas a implementar tu sistema de seguridad vial, lo tienes que mantener activo, ¿no? Digamos, tiene que ser un sistema de que periódicamente tienes que revisar la totalidad para ver si has cumplido con tus objetivos inicialmente y luego volver a establecerte otro periodo de mejora, de revisión, de análisis, ¿no? Que tienes que, pues, digamos, mantener esta gestión activa en todos los procesos que están involucrados, ¿no? Y que forman parte de este sistema de gestión de seguridad vial, porque obviamente van a haber procesos donde no aplica, como contabilidad, marketing, etcétera, ¿no? Pero los procesos de operaciones, procesos de soporte específicos como mantenimiento, logística, entre otros, sí van a tener que, digamos, demostrar que entre sus actividades de planificación, de programación, de operación, de mejora, está incluido estos lineamientos de seguridad vial, ¿no? Y acá les quería compartir un dato, ¿no? Cuando se hace una auditoría interna o externa, ¿no? Y por ejemplo, a mí me ha pasado en los pocos años que tengo como auditor, me ha pasado 2 veces. ¿Qué me ha pasado en estas 2 veces? No ocurrió con una empresa de transporte, ¿sí? Pero, digamos, fueron empresas de otros sectores. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Recuerdo que en 2 oportunidades me tocó ir a auditar una empresa en la que la empresa había abandonado, ¿no? Su sistema de gestión, ¿no? No habían completado los objetivos desde hace más de 7 meses, se habían olvidado de hacer la auditoría interna, no habían hecho simulacros, los extintores, por ejemplo, no estaban inspeccionados, no tenían registro de inspecciones, entonces solamente se tenían actividades comerciales de compra y venta, ¿no? De producción, etcétera, pero y solo mantenían indicadores del índole financiero con respecto a las ventas y si todavía estaba en azul, ¿no? Pero tenían otro tipo de problemas, ¿no? Reprocesos, accidentes, una serie de cosas, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Que en esa oportunidad, la norma que estábamos auditando era la norma medioambiental y de seguridad, la norma OSAS. Y lo que hicimos fue colocar una sola no conformidad en ese momento al requisito 4.1, porque el requisito 4.1 era como este 4.4, que te decía que justamente una empresa tiene que tener un sistema de gestión, ¿no? Activo. Que eso es lo que te dice este 4.4. Entonces, ahí tú tienes, digamos, dos escenarios, ¿no? Primero, puedes generar, digamos, una no conformidad por cada requisito que se ha estado incumpliendo, ¿no? ¿No? Y tal vez vas a tener, pues, no sé, 10, 15 no conformidades, o puedes colocar una sola no conformidad a este requisito donde vas a concluir que no se está evidenciando, ¿no? Un mantenimiento y mejora del sistema de gestión, en este caso de seguridad vial, ¿no? Y pues, por ejemplo, se podría redactar de la siguiente manera, ¿no? No se evidencia el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad vial, ¿no? Eh, Identificándose los siguientes casos. Si pones 2 puntos, ¿no? No se han hecho auditorías internas desde, no sé, 2 años, por decir cualquier cosa, ¿no? No se han hecho inspecciones, no se tienen indicadores, no se evidencia tal, tal, tal. Entonces vas colocando todos aquellos elementos o requisitos de la norma que no se han gestionado, ¿no? Entonces, justamente se resalta en esta parte final de este capítulo, ¿no? La determinación, ¿no? De que la organización tiene que mantener activo su sistema de gestión de seguridad vial. ¿Ok? ¿Alguna consulta, estimados?
Ok, si no hay consultas, a ver, vamos a ver. A ver, acá hay una consulta de Luis que dice lo siguiente, ¿no? Si mi contexto es muy amplio, es necesario analizar todo en 4.1 y 4.2, sabiendo ya antes que mi alcance solo será en algunas actividades de mi organización, ¿no? Eh, si digamos tienes ese conocimiento previo porque conoces las operaciones, estás a cargo de eso, eh, yo digamos, sí te comentaría que tal vez podrías restringir la información con respecto al alcance, ¿no? Pero lo que yo siempre hago, ¿no? Lo que yo recomiendo, y como vamos a ver más adelante, la idea justamente del 4.1 y 4.2 es tener un panorama amplio para identificar situaciones de riesgo que pueden afectar a mi sistema de gestión de seguridad vial, porque no solamente es para determinar el alcance, sino también para determinar riesgos y oportunidades, como lo vamos a ver en el capítulo 6, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, ¿no? Que siempre el 4.1 y el 4.2 sea lo más extendido, exhaustivo posible, y luego lo pasamos por un filtro, que va a ser, digamos, los criterios, aunque a eso también vamos a revisar después, para determinar cuáles sí son riesgos que me aplican por la criticidad, cuáles son los riesgos que, digamos, son bajos o moderados y no implican, digamos, criticidad para el sistema de seguridad vial, entonces los dejo, pero ya los tengo identificados, ¿no es cierto? Entonces, el 4.1 y 4.2 no solamente me va a ayudar para determinar mi alcance, sino también me va a ayudar para determinar mis riesgos y oportunidades, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Edward Tapuima me pide un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué exactamente, estimado Edward? Coméntame un poco más. Ok, bueno, a ver, Edward, a ver, si te estoy entendiendo, o sea, eh, este 4.4, tú digamos, puedes también evidenciarlo cuando, eh, digamos, con el 4.1, ¿no? Que te pide un tema de interacciones entre procesos, etcétera, tú generas, pues, digamos, un mapa de procesos, ¿no? O generas, digamos, un plan anual, ¿no? De seguridad vial, en el cual determinas todas tus actividades con las cuales vas a cumplir un ciclo. Entonces, así como hay empresas que tienen su plan anual de seguridad de salud en el trabajo, hay empresas también de transportes que tienen su plan anual de seguridad del transporte. Entonces, en esos planes, ¿qué se determina? ¿No? Se determina, por ejemplo, sus actividades iniciales con respecto a la determinación de objetivos, eh, la revisión y actualización de las matrices de riesgos. Se definen, por ejemplo, las actividades de capacitación durante el año, ¿no? Y se define, por ejemplo, también las actividades de mantenimiento de vehículos, entre otros, ¿no es cierto? Y luego de eso ya se define de una manera más específica los programas
¿no? En cuanto a fechas, plazos y medios también para generar esta difusión, ¿no? Hay que considerar que en realidad hacerla, y eso es bien difícil, ¿no? Capacitar un conductor es complicado, o sea, ¿en qué momento lo vas a capacitar? O sea, es imprudente generar una conversación, una aplicación, etcétera, mientras está conduciendo, o sea, eso no es factible. ¿Cuándo lo vas a capacitar? Cuando esté almorzando, cenando, no, tampoco hay forma, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, la necesidad tal vez de generar esfuerzos para programar fechas, días, etcétera, donde se le haga un reforzamiento, ¿no? A los conductores en ciertos temas, en ciertas políticas, en los cambios de los procedimientos, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que establecerse en ¿cómo se llama? En el plan. Ahora, hay organizaciones que lo que establecen es que ya utilizan, ¿no? Son, digamos, herramientas, aplicativos que dan a los celulares de los conductores, donde se pide, ¿no? Que cuando los conductores terminen de hacer su checklist del vehículo, ¿no? Manden, digamos, un aplicativo, entreguen el aplicativo y confirmen que han generado ese checklist. Y ese también es una forma de control, por ejemplo, ¿no? Que también se establece en cómo se llama, en los aplicativos, en las empresas de transporte, ¿no? Y es más, hay unos aplicativos que por ejemplo, antes del envío o para enviar, digamos, la confirmación de que has generado el checklist, ¿no? Que después te lo van a pedir, ¿no? Aparece una ventanita con un recordatorio así para que sea leído en 1 o 2 minutos, ¿no? Como una especie de charla de 5 minutos para que el conductor recuerde el tema, ¿no? Del cuidado de sus horas de descanso, de no tener distracciones durante el manejo, recordar siempre revisar esta parte específica del vehículo, etc. ¿No? Revisa eso, se cierra la ventanita y recién da el checklist para que, digamos, pueda evidenciarse que se ha generado este tipo de difusión antes de la conducción, ¿no? Y luego de eso, en el mismo plan, ya como parte de la verificación, se establece, por ejemplo, las actividades de inspección de los vehículos, evaluación o monitoreo de las rutas en tiempo real, las auditorías, la revisión de las evidencias y los indicadores con respecto al mantenimiento de los vehículos, ¿no? Y luego de eso, en el plan se establece el momento en que la gerencia general va a hacer una evaluación de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, tal vez con estos planes de seguridad vial sería la evidencia, ¿no? De que se genere un documento en el cual se planifica, ¿no? La ejecución de todas las actividades con respecto a la seguridad vial que una empresa va a aplicar. Entonces, estos planes de seguridad vial, si tú entras a Google y digamos, buscas, te vas a encontrar un montón. Un montón, sobre todo fuera del país. Lo que sí hay, como te decía, no son muchas las empresas que acá están certificadas en ISO 39001, ¿no? Pero lo que sí hay, y hay bastante también acá en el Perú, pero digamos, no están, digamos, certificadas, son empresas de transporte que tienen esos planes específicos, ¿no? Sobre todo los operadores logísticos, ¿no? Que transportan combustible, gas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta más? Ok, perfecto. Entonces, vamos avanzando. Luego está el capítulo 5, ¿no? A ver,
acá hay una consulta de Luis que dice lo siguiente, ¿no? La auditoría también se incluye un viaje, va a depender, va a depender. Yo te comento, ¿no? La única vez en que yo, producto de una auditoría de una empresa de transporte, estuve en el viaje, ¿no es cierto? En el transporte, fue a una auditoría a una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Cajamarca, ¿no? La empresa se llamaba Transporte Sagitario y era una de las empresas que transportaba personal de Cajamarca a Yanacocha. Entonces, como el recorrido o el tiempo que tomaba el viaje era de aproximadamente una hora, ¿no? En ese caso, programamos la auditoría para justamente ver este tema de la conducción, entre otros aspectos, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que la auditoría la empezamos en la madrugada, ¿no? Como a las 5 o 6, no me acuerdo ahorita, para que, digamos, la gente llegase a Mina a las 7, haga, digamos, todo el protocolo de entrada y pueda ingresar a trabajar, ¿no? Y también en esa auditoría hicimos también el recorrido de regreso, ¿no? De Yanacocha a Cajamarca, y vimos también las operaciones de limpieza y revisión del vehículo luego del servicio, ¿ok? La idea en realidad es que en una auditoría se pueda acompañar en el recorrido, ¿no? Pero a veces también es complicado. Imagínate pues un servicio de transporte de Lima, de combustible o de gas, por decir cualquier cosa, de Lima a Ica, ¿no es cierto? Entonces, ahí prácticamente vas a disponer, digamos, de un día, es el que, digamos, la empresa no tiene ninguna oficina, operación en Ica, y solamente va a ir a dejar, digamos, no sé, combustible, y de ahí va a regresar, digamos, a Lima, o de repente el conductor se queda a dormir y regresa al día siguiente, ¿no? Entonces, la idea es que en las auditorías de seguridad viales sí se llegue a acompañar los viajes, pero hay que evaluar también el tema de los tiempos, la disponibilidad, la facilidad. Hay que considerar también que hay normativa, ¿no? Donde no te permite llevar pasajeros, ¿no? Te permite llevar, digamos, tripulantes, pero esos tripulantes que digamos, el otro conductor cuando un viaje de más de 4 horas, ¿no es cierto? Porque eso es establecido en la normativa, no puede ser, digamos, llevada por el mismo conductor, sino que tiene que descansar, ¿no? Sobre todo cuando son pasajeros. Entonces, ¿cómo haces eso, no? O sea, tú necesitas viajar en el vehículo para poder ver la operación, pero hay también un tema de prohibición. Entonces, tienes que revisar. Entonces, yo, como les digo, hasta la fecha, la única auditoría, una empresa de transportes en la que estuve en el vehículo fue una empresa de transporte de pasajeros. Entonces, en ese caso, lo que se audita cuando son empresas de transporte, se auditan las operaciones, digamos, de vigilancia o monitoreo de los vehículos a través de GPS, y también se audita, por ejemplo, las preparaciones del vehículo antes de la salida, o tal vez puedes programar, digamos, la visita a las operaciones en las instalaciones del cliente cuando el vehículo llega, para ver si, digamos, cumplen con los protocolos que están establecidos en sus procedimientos, ¿no? Entonces, esas cosas hay que evaluar. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver ahora el capítulo 5 de liderazgo. ¿Ok? Entonces, este capítulo 5 de liderazgo trata básicamente de los temas de la responsabilidad de alta dirección, trata del establecimiento de la política, y trata, digamos, del establecimiento de roles y funciones que deben tener, digamos, los trabajadores, etcétera, en una organización, en una empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El tema del liderazgo y compromiso, lo que se establece es que, digamos, la autoridad máxima en un sistema de gestión de seguridad vial
es la alta dirección. Ellos son los que tienen que responder por el sistema de gestión de seguridad vial, ¿correcto? Entonces, ¿qué se establece, digamos, como tareas, ¿no? Como obligaciones, ¿no? Como compromisos, etcétera, de la alta dirección. Lo que te pide es que primero no se tengan procesos, ¿no? Que digamos sean transparentes, ¿no? Y que permitan, digamos, que estén sincronizados con los que se obtenga información, ¿no? Para, digamos, apoyar en la mejora continua. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que, por ejemplo, ¿no? Los procesos de seguimiento a vehículos, los procesos de soporte, mantenimiento de vehículos, no pueden ocultar información. No pueden ocultar información sobre los excesos de velocidad, no pueden ocultar información sobre paradas innecesarias, no pueden ocultar información sobre los indicadores de mantenimiento, el uso de repuestos en condiciones subestándares, nada. ¿Por qué? Porque la idea justamente de ser transparentes en estas actividades, en estos procesos, es justamente llegar a tener un nivel de sensibilidad que permita, digamos, sincerar esta información y llegar a tener, digamos, decisiones con respecto a cambios o mejoras o ver qué tipo de medidas se puede tomar cuando ocurren desviaciones o, digamos, situaciones que nadie quiere, pero que hay veces se presentan por diversos motivos. Entonces, la idea es que no se genere, no se omita información importante. Y este es, digamos, este es un compromiso que debe ser asumido por la alta dirección para que ellos empiecen campañas de sensibilización, etcétera, al personal, o ellos tal vez, justamente por un tema de sensibilización, determinen sanciones a aquellas personas que no van a sincerar ese tipo de información. ¿Ok? ¿Qué más se establece como otra tarea para la alta dirección esta norma? Es que, digamos, lo que pide es que en el sistema de seguridad vial la alta dirección tiene que definir acciones estratégicas, ¿no? Y líneas de actuación específicas, como dice la norma de manera específica. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Si ya tenemos datos con respecto a indicadores, ¿no? Relacionados a accidentes, a fallas mecánicas, a paradas durante el transporte ¿cómo se llama?, de mercadería, etcétera. Tal vez, como parte de ese análisis, uno determina que mucho tiene que ver la antigüedad del equipo, ¿no? Entonces, una estrategia de organización, si es que obviamente tiene los fondos o el respaldo financiero, dice, ok, yo mis vehículos los voy a cambiar cada 5 años, ¿no? Todos mis vehículos. Entonces, si se tiene, digamos, esa disposición, ¿no? Que va también a estar amarrada con un tema de imagen, de robustez financiera y proyectar una imagen sólida a un cliente, al medio, etcétera, digamos, se tienen que hacer todos los esfuerzos para que efectivamente los vehículos sean renovados después de ese tiempo. Si ustedes han visto o conocen o han trabajado en minas, van a ver que las minas, justamente por temas de seguridad vial, cambian sus vehículos cada cierto tiempo, ¿no? Pero eso es, digamos, una decisión estratégica porque justamente hay condiciones de mina que afectan a los vehículos. O sea, en las minas hay mucho material particulado, ¿no? Que se adhieren a los equipos, a los motores, a la misma carcasa del vehículo, y con el cual el vehículo pierde fiabilidad. Esa, por ejemplo, es información que a veces no se comparte. Pero esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en minas se establece que los vehículos sí tienen que ser renovados sí o sí cada cierto tiempo, sobre todo cuando están de manera permanente en las minas, porque el tema de polvo, etcétera, se afecta seriamente al metal. ¿Ok? Entonces, eso puede hacer, o si por ejemplo la empresa determina como una acción estratégica eh, eh,
tener un estándar más alto con respecto a la velocidad máxima ¿cómo se llama? En las unidades, pues, como estrategia de transporte, no sobrepasen jamás los 70 kilómetros por hora si es que ese es su nuevo estándar, ¿ok? Digamos, eso es. ¿Qué más te pide acá la norma, no? De que debe haber todo un tema de sensibilización, comunicación, ¿no? Sobre la importancia de cumplir con los objetivos, cumplir con las tareas. ¿Para qué? Para que nosotros demostremos eficacia en nuestras actividades. Porque es obvio, ¿no? Si yo programo realizar los mantenimientos cada 5.000 kilómetros, tengo que, pues, digamos, demostrar que estoy siendo eficaz, ¿no? Tengo que tener un respaldo de la alta dirección para que cuando a mí digamos, me corresponda decir, las unidades del 1 al 7 tienen que entrar al taller. ¿Por qué? Porque es una decisión, ¿no es cierto?, establecida, es una decisión estratégica, y si no pueden atender sus requerimientos, pues subcontraten como está establecido, ¿no? De eso se trata, o sea, de que ese tipo de situaciones o esas decisiones que se tienen que tomar tienen que estar respaldadas, ¿no? Y comunicadas por alta dirección. ¿Ok? ¿Ok? Luego también lo que el cuarto punto en esa diapositiva se refiere, ¿no? Que es el tema de que la alta dirección tiene que asegurar que el sistema de gestión de seguridad vial logra resultados, es justamente porque, digamos, hay un respaldo, ¿no? De datos, ¿no? Con respecto a todos los puntos que se establecen de la norma y que, digamos, van a respaldar, ¿no? La eficacia del sistema de gestión de seguridad vial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, priorice la gestión de capacitación, la gestión de mantenimiento, la gestión de difusión de las nuevas normativas legales, de sanciones que corresponden, etcétera, ¿no? Yo, digamos, cuando complete todos estos elementos de mi sistema de seguridad vial, eso me va a asegurar que, digamos, yo logre los resultados que tengo previstos. ¿Qué tipo de resultados? Cero accidentes mortales, reducción de accidentes de alta criticidad, etcétera. ¿Ok? ¿Y qué más establece, ¿no? Como indicaba, el tema del cumplimiento legal, ¿no? El tema también del respaldo a las personas, a los conductores, para que, digamos, cuando los conductores o cualquier persona que está, digamos, dentro del alcance del sistema de seguridad vial tenga consulta, quiera, digamos, denunciar tal vez casos de incumplimiento de las disposiciones por parte de sus compañeros o de otras personas, ¿no? La alta dirección respalde esta comunicación de las personas para que justamente se logre tener mejores resultados. Entonces, esto también a veces se evidencia cuando hay una disposición de la alta dirección o de las gerencias de generar canales, ¿no? Y de difundir esos canales de comunicación para todo este tipo de situaciones que pueden ocurrir, ¿no? ¿Y qué más? Menciona también el tema de que tienen que promover el tema de la mejora continua, y esto cómo se demuestra cuando, por ejemplo, cuando pasan periodos de evaluación o periodos de implementación o periodos anuales del sistema de seguridad vial, yo tal vez ajusto mis indicadores y los pongo más exigentes, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas también mencioné acá? La norma, la alta dirección puede estar conformada, digamos, por varios gerentes, un solo gerente, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? Pero la idea es que, digamos, si por ejemplo, la alta dirección está conformado por 3 gerentes, ¿no? Esos gerentes, aparte de guiar a la empresa y de definir políticas en la empresa para la seguridad vial, ¿no? En sus tareas específicas de operaciones, de logística, etcétera, tienen que también ahí promover, ¿no es cierto?, de una manera más práctica, más diaria, por decirlo de alguna manera, ¿no?, aquellos lineamientos sobre la seguridad vial. ¿Ok? Luego está la política. En la política, ¿no?, lo que la norma
establece es lo siguiente, ¿no? Porque lo que la norma pide es que hay que establecer, ¿no?, una política de seguridad vial, ¿no? ¿Y qué tiene que tener esta política? Tiene que tener, digamos, un propósito en cuanto a la organización, etcétera, ¿no? Que la política se redacte de tal manera que digamos, se puedan derivar u establecer objetivos y metas, ¿no? Que tenga un compromiso de cumplir con los requisitos legales y tenga un compromiso de mejora continua. Si comparamos esta política con las políticas de calidad, por ejemplo, la política de calidad te habla de una manera específica de que tienes que incluir el compromiso de satisfacción al cliente. Revisa la política de antisoborno, de continuidad del negocio, de seguridad en el trabajo, y siempre, digamos, te pide colocar de manera específica el espíritu de la norma, ¿no? Prevenir accidentes, proteger al medio ambiente, pero en esta norma no hay algo específico que te establezca como, por ejemplo, tener un compromiso de prevención o reducción de los accidentes de tránsito, ¿no? Ese es, digamos, el espíritu de la norma, pero en este punto, en este requisito, no se estableció eso. Pero inferimos, ¿no? O debemos inferir que eso se debería incluir en una política. ¿Ok? ¿Qué más dice? Que cuando, bueno, luego que tú redactas y estableces tu política y la firmas, etcétera, tiene que, pues, estar disponible como información documentada. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar en un documento, en un registro, ¿no?, físico, digital, etcétera. Hay que comunicarlo dentro de la organización, o sea, todos los trabajadores tienen que tener acceso y conocer su política, y tiene que estar disponible para las partes interesadas. Ok, a ver, les voy a compartir acá un ejemplo de política. ¿Sí? A ver. Este es un ejemplo de una política de seguridad vial. ¿Ok? Entonces, acá que podemos, ¿cómo podríamos establecer una política, no? Por ejemplo, podemos redactar de la siguiente manera. Podemos tener un primer párrafo donde se establezca, digamos, un texto que permita confirmar, ¿no?, las operaciones de transporte que realiza la empresa, ¿no? Lo vamos a leer textualmente. ¿Qué dice, no? Huartisac es una empresa dedicada al transporte de mercadería en general y productos químicos, y ha decidido implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad vial en sus operaciones a nivel nacional. Para ello, todos los contratistas, subcontratistas y personal propio son responsables de participar en las diversas actividades que se programen y desarrollen por parte de la empresa, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes que pueden afectar la integridad física, mental y social del personal, contratistas, subcontratistas y comunidad. Ok, entonces digamos en este primer párrafo decimos, ok, somos una empresa que realiza esto y queremos implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad vial, ¿no?, con la participación y cumplimiento de personal propio y externo de las diversas disposiciones que se establezcan en la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Tal vez acá sería más apropiado colocar accidentes de tránsito. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Para cumplir este propósito nos enmarcamos en los siguientes compromisos, ¿no? ¿Qué dice el primer compromiso? Cumplir con la reglamentación establecida en el Código de Tránsito, el Reglamento Nacional de Transporte, el Reglamento Nacional de Inspección de Transporte y demás normativa aplicable. Entonces acá, digamos, ya está un compromiso de decir, toda la normativa que se emite y me aplica, la voy a cumplir, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Establecer estrategias de concientización al personal y contratistas en la prevención de accidentes de tránsito y protección del espacio público, ¿no? Cumpliendo los procedimientos internos sobre tránsito y conducción vehicular. Entonces yo voy a tener, digamos, toda una campaña de sensibilización para que el personal, mis conductores y conductores contratados, ¿no es cierto?, prevengan justamente los accidentes de tránsito y protejan el espacio público, ¿no? Recuerden que, de acuerdo a la matriz de Hadow, el tema de la seguridad vial abarca al vehículo, ¿no es cierto?, abarca a las personas y a las vías, ¿no? Y en el ámbito de las personas están, digamos, todos, conductores, usuarios de vía,
etcétera, ¿no? Peatones. ¿Qué más? Tiene otro compromiso que dice lo siguiente, ¿no? Vigilar la responsabilidad de su personal y contratistas frente a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la compañía o terceros provistos para el ejercicio de su labor, para el objeto de mantener un desempeño óptimo de estos, y establecer medidas de control para evitar los ocurrencia de accidentes que pueden generar daños a la persona o a la propiedad. ¿Y qué más? Destinar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a la política, ¿no? La fecha y la firma del gerente general. Entonces, este sería, ¿no?, un ejemplo de establecimiento de la política de seguridad vial. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta sobre la política? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Ok. Si no hay consulta, a ver, vamos a ver. A ver, Luis tiene una consulta, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? ¿Se vincula con alguna ley? Por ejemplo, la 45 con la ley 29.785 o 783. Sí, claro, ¿no? Como yo les indicaba, ¿no? Acá en el Perú, el ministerio que tiene la mayor cantidad de leyes y sobre todo modificatoria de las leyes es el MTC, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Hay una ley base, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que es la 27881, que ya tiene modificatorias, ¿no? Hay un reglamento donde se establece el código de tránsito, velocidades, etcétera, que es el Decreto Supremo 016-2009-MTC, ¿no? Hay también un reglamento nacional de administración de transporte, ¿no?, donde ahí se generan, digamos, regularizaciones con respecto a emisiones, permisos, etcétera, que es el Decreto Supremo 017 de 2009. Está también el reglamento más antiguo que en el tema de transporte, que es el Reglamento Nacional de Vehículos, donde se establecen las características de los vehículos, que es el Decreto Supremo 058-2003 del MTC. Y está de manera final, o el último reglamento diferente, por así decirlo, es un manual, ¿no? Es el manual de seguridad vial, que ha sido aprobado por una resolución directorial en 2017 y es el 05. ¿Ok? Ahora, voy a ver si les puedo compartir, ¿ya? A ver, no sé acá si puedo compartir una carpeta, ¿no? Pero ahorita voy a ver si les puedo mostrar, ¿ok? A ver, confírmeme, por favor, si ustedes están observando ahorita una carpeta. ¿Sí? A ver, por favor, indíquenme. Ya, ok, perfecto, perfecto. A ver, yo estoy acostumbrado, digamos, como yo también hago algunos trabajos en temas legales, lo que yo realizo es, por ejemplo, identificación de leyes y las voy agrupando por los ministerios. Acá, por ejemplo, ¿no? Yo estoy colocando todas las normas que por lo menos hasta el año pasado, porque de ahí no he vuelto a hacer una identificación, están relacionadas al MTC, ¿no? Entonces, acá hay temas inherentes o de manera específica a el transporte, y hay otras normas que también están relacionadas al tema de comunicación,
¿no es cierto? El tema de las instalaciones de postes, de sistemas de transmisión de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, las empresas fabrican o instalan antenas para la transmisión de comunicaciones, ¿no? Pero también obviamente está el motivo de este curso, que son las normativas sobre tránsito, ¿no? Y como pueden ver ustedes, aquí está la ley que les digo, la ley general de transporte, y como pueden ver, ¿no? Si ustedes revisan acá, o si pongo modificatoria, van a ver que casi todo es modificatorio. Modificatoria del Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? Hay también reglamentos, por ejemplo, de la placa única nacional de rodaje, ¿no es cierto? Bueno, este es un tema de protección ambiental del sector transporte, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero también hay, digamos, el reglamento de administración de transporte sobre inspecciones técnicas, una modificatoria donde incluyeron ese lineamiento, ¿no? Por ejemplo, también está acá el decreto supremo 021/2008, que es el reglamento de transporte de materiales y residuos peligrosos, que acá, por ejemplo, se establece en temas asociados a la seguridad vial, ¿no? La obligación de que los conductores tienen que tener capacitaciones, por ejemplo, y por empresas reconocidas y autorizadas por el MTC en materiales peligrosos en el plan de contingencias, ¿no es cierto? Y como vamos a ver más adelante, esta norma sí también establece temas de atención de emergencias, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya está también el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que se modificó el 2019. Hay otra modificatoria sobre el reglamento de transporte de materiales peligrosos, donde ahí también se establecen, por ejemplo, ciertos requisitos que deben contar los vehículos que van a transportar materiales peligrosos, ¿no? Y que eso aplicaría si es que obviamente en tu alcance del sistema de seguridad vial vas a transportar residuos o materiales peligrosos. Acá está, por ejemplo, el tema del manual de seguridad vial, ¿no? Hay toda una normativa, ¿no? Y acá también, por ejemplo, hay normativa que está asociada, por ejemplo, al tema del botiquín de los servicios de transporte. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque hace algunos años en el estándar de botiquines del MTC, ¿no? Se permitían medicamentos, hasta que hubo un accidente mortal porque un conductor tomó un medicamento luego de la cena, si no me equivoco, se quedó dormido y chocó contra un bus y murió un montón de gente. Esto habrá ocurrido hace, pues, no sé, 12, 13 años, no me acuerdo, ¿no? Pero motivo de eso es que modificaron este reglamento, esta norma legal sobre los botiquines, y está prohibido. O sea, por ejemplo, esa es una norma que te va por poder permitir auditar, ¿no? O revisar o establecer que en los botiquines, ¿no? De las unidades de transportes no puede haber medicamentos. ¿Ok? Y así. Entonces, esto de acá, ¿no? Digamos, son las normas legales más importantes asociados a este tema de los vehículos. Como pueden ver, hay normativa. O sea, yo les he puesto, no les puedo colocar, digamos, todas las normativas en las diapositivas que les he estado presentando. Les he estado presentando, digamos, las normativas madres, por así decirlo, ¿no? O que determinan, digamos, ciertas disposiciones específicas con respecto a los vehículos, con respecto al tema del tránsito y el tema de la administración del transporte, ¿no? Pero hay estas normativas y muchas otras más, ¿ok? Entonces, digamos, ¿cómo pueden conseguir esto ustedes? Ingresan al portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y van a poder visualizar estas normas y poder, digamos, ver y establecer qué requisitos tienen que cumplir sí o sí para poder implementar de manera adecuada, ¿no? Y cumplir con estos lineamientos de seguridad vial. ¿Ok? Y como último, eh, como último requisito o como última parte de este capítulo 5, ¿no? Está el requisito 5.3, que es el requisito de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Este requisito, ¿de qué trata? Trata de lo siguiente, ¿no?
y también es responsabilidad de la alta dirección. Y básicamente lo que acá se establece es que la alta dirección de una organización tiene que asegurarse, lo voy a leer textualmente, ¿no? De que las responsabilidades de autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, establezco que, digamos, los roles importantes en un contexto de seguridad vial son los conductores, los supervisores de las operaciones de transporte, los jefes de mantenimiento, de logística, de recursos humanos, los jefes de transportes, el gerente de operaciones, el gerente general, etcétera, 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 ¿no? Los mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos, ¿no? Yo tengo que establecer, ¿no? Que digamos el documento más conocido es el Manual de Organización y Funciones, tengo que establecer, digamos, una descripción de sus funciones y de sus responsabilidades, y que obviamente se les tiene que hacer llegar esa información para que ellos sepan cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, a quienes tienen que reportar, ¿no? O tienen que responder, y quienes están bajo su supervisión y control. ¿Ok? Entonces, también es necesario acá, por ejemplo, establecer un organigrama para saber quiénes son los que tienen la más alta responsabilidad y cómo se estructura, ¿no? La jerarquía de roles dentro de una organización. ¿Ok? ¿Y qué más establece la norma? La norma establece, pues, que, digamos, cuando se asigne, ¿no es cierto?, estas responsabilidades y autoridades, se tiene que, pues, asegurar que estas responsabilidades cumplan con los requisitos de esta norma, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en la norma hay lineamientos con respecto a generar indicadores de desempeño, ¿no? Alguien tiene que tener esa responsabilidad para generar y monitorear ese indicador de desempeño. Si la norma menciona, ¿no?, que los conductores tienen que tener un perfil de competencias en base a educación, experiencia, etcétera, ¿no? Alguien tiene que tener la responsabilidad para consolidar esa información y contratar conductores que cumplan con esas funciones, ¿no? De eso se trata. ¿Y qué más? Luego lo que se establece es que eh, alguien tiene que, digamos, informar a la alta dirección, ¿no? Digamos, sobre el desempeño, ¿no es cierto?, del sistema de gestión de seguridad vial. Entonces, ¿quiénes gestionan el desempeño? Personas. Entonces, tiene que haber, digamos, una retroalimentación con respecto al desempeño en el cumplimiento de funciones y responsabilidades del personal, ¿no? Entonces, normalmente las empresas hacen una evaluación de desempeño semestral, anual, donde informan, ¿no?, qué tanto se está cumpliendo las disposiciones, qué tanto se están cumpliendo los objetivos por los puestos, ¿no? O, digamos, por las metas que se han podido establecer para un proceso o para, digamos, ciertos trabajadores. ¿Ok? Ok, estimados, no sé si tienen alguna duda, consulta, ¿no?, con respecto a este capítulo. Nada, estimados.
A ver, Luis tiene acá una consulta, dice lo siguiente, ¿no? No se crea algún comité o hay alguien como el oficial de cumplimiento. A ver. En esta norma, digamos, no hay, digamos, no hay una obligación para tener, digamos, este tipo de funciones, ¿sí? ¿No? No hay, digamos, un oficial de cumplimiento, un oficial antisoborno, etcétera, ¿no? No hay tampoco, no se establece tener, digamos, un comité, ¿no? ¿No? Pero, digamos, eso no quiere decir que, digamos, una organización no pueda crear, ¿cómo se llama?, estas funciones. Entonces, si revisamos justamente el 5.3, ¿no? Por ejemplo, acá la norma te dice, ¿no? La alta dirección debe asignar la responsabilidad de autoridad para asegurarse que el sistema de seguridad vial es conforme con los requisitos de esta norma, ¿no? ¿No? Informar sobre el desempeño, tal, tal, tal. Entonces, si la empresa considera conveniente, ¿no? Puede generar, digamos, un comité de transporte, puede generar tal vez la función de un oficial de cumplimiento o el encargado de prevención de seguridad vial o de accidentes de tránsito. Se puede hacer, ¿no? No hay ningún problema. Yo he visto, me acuerdo, si no me equivoco, era en Antamina, ¿no? Yo iba mucho a Antamina un tiempo porque trabajaba en una empresa de construcción, como les comentaba ayer, y recuerdo que cada jueves, hay un jueves del mes donde se hacía una reunión de seguridad, ¿no? En general. Y había otro día, no recuerdo, donde se realizaba el Comité de Seguridad de Transporte. ¿Por qué? Porque como les decía, por lo menos en mi experiencia de esos años en las mineras y en las empresas de construcción, lo que más ocurría eran accidentes de tránsito, ¿cierto? Yo recuerdo que esa vez, por ejemplo, hubo una volcadura de un bus de Cruz del Sur, que era la empresa que llevaba personal a Antamina, tuvo una volcadura antes de llegar a Conococho, por ejemplo, ¿cierto? Entonces había muchos accidentes de tránsito, tanto así que se determinó en la mina un comité específico para el tema de tránsito. Entonces, uno puede generar, digamos, una figura de responsabilidad, una función de cumplimiento específica, ¿no? De comité o de una persona que pueda, digamos, evaluar esto, ¿no? Pero eso no va a excluir de la responsabilidad, ¿no? Del sistema de seguridad vial que está a cargo de la alta dirección. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? Estimado, si no hubiese una consulta adicional, a mí me gustaría hacer el corte acá, les pediría su apoyo. Yo tengo un tema personal pasado las 12, ¿no? Ahorita, y digamos, si no hubiese ninguna consulta adicional, les pediría que podamos concluir acá, ¿no? Sé que nos faltan 10 minutos, pero estaríamos revisando nuevamente esto el día lunes, ¿no? Y el día lunes continuamos con el capítulo 6, ¿no? Entonces ya hemos acabado con el capítulo 5 y el lunes vamos a ver el capítulo 6, ¿ok? Sí, Rafael, parece que agradecemos la comunicación. Sí, estaba programada, también me avisaste, y solicitaban a los participantes brindarnos estos minutos para poder hacer el corte, pues, ¿no? Entonces,
De todas maneras, se les invita, por la tarde continuamos con los cursos programados con la ISO 37001 y más tarde tenemos la trinorma, pero no continuamos. Y de aquí sí ya nos vemos el día lunes, los esperamos también. Nada, de todas maneras, gracias Rafael, y nos estamos viendo en la tarde, ¿no? Ya, perfecto, Javier. Gracias también a ustedes, gracias por su participación. Listo, gracias, nos vemos. Nos vemos, gracias, hasta luego.